parte de lo que es el libro de Números, perteneciente al Pentateuco, que no es más que son los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Este que me corresponde es el número 4 en ese orden, y es el libro de Números. El libro de Números se habla de números porque está alusivo a lo que es el censo que tuvo que pasar el pueblo de Egipto, de Israel, durante su travesía por el desierto. 40 años, y ellos fueron censados 2 veces. Fueron censados ellos. Entonces, hablamos de censo. Primero de censo, que no es más que un registro para saber la cantidad, la población que existe, y dentro de esa población que existe, entonces hay divisiones, ya sea la parte femenina, ya sean los hombres, ya sean los niños, ya sean los envejecientes. Todos esos datos tienen un total, y el total entonces es el total que arroja la cantidad de personas o la población que existía en ese entonces de ese pueblo, que caminaba todo el tiempo durante 40 años en el desierto. ¿Qué pasa con esto? Que mientras ellos estaban ahí, iban para la tierra prometida. Pero muchos de ellos tenían en su mayoría temor, porque los espías habían dicho que los que vivían en esa tierra eran gigantes. Entonces, al ser gigante, este pueblo no quería llegar. Tenía el deseo de llegar, pero tenían sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque querían llegar a la tierra prometida, pero sin embargo tenían miedo por no encontrarse con los gigantes. Querían entrar por la parte sur de Canaán, querían entrar, pero no pudieron. Todo lo contrario, bordearon y entonces entraron por la parte este, que era donde más se les facilitaba el poder ellos entrar. ¿Qué pasa con este libro? Este libro, como ya dije ahorita, lo escribió Moisés. Lo escribe un año aproximadamente de su muerte. Este libro, o sea, conjuntamente con Deuteronomio, eran más o menos paralelos, eran contemporáneos en cuanto a la escritura se refiere. Me baso en esto y digo que este libro fue escrito en el 1400 al siglo 8 antes de Cristo. Fue escrito a Israel, y no solamente a Israel, sino a todos nosotros, porque también la palabra de Dios tiene un presente continuo y nos abarca a nosotros. ¿De dónde fue escrito? Este libro fue escrito en el desierto del Sinaí, que era donde ellos duraron 40 años dando vueltas, buscando la manera de salir. Pero ¿qué pasa? Por su irreverencia, por su idolatría, por muchos factores que incidieron en eso, duraron 40 años. Esta travesía era para 40 días aproximadamente, pero ellos, por su desobediencia, duraron 40 años en ese trayecto. Dice que el trasfondo histórico, dice que el libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces, ya esto que acabo de decir. Este libro también toma su nombre de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta era el libro de texto que utilizaban los judíos para toda esa zona, incluyendo hasta Judea. Era el libro de texto que ellos utilizaban para decir las grandezas que Dios hacía con cada uno de ellos,
Era un libro de texto que todo el mundo debía leerlo. Era un libro de texto que todo el mundo debía memorizar. Era un libro de texto que todo el mundo tenía que aprender de los consejos de la Septuaginta. Este libro cae en el género histórico, porque como es una crónica y las crónicas son historias, entonces este libro cae en el renglón histórico. La idea principal del libro es un llamado a la obediencia y santificación, el no murmurar y el funcionar bajo la autoridad. Ese es lo principal de este libro, el enseñar al pueblo a la obediencia, a la santificación, al dejar el chisme, a la no murmuración, a la no blasfemia y funcionar bajo la autoridad. Ningún pueblo puede dirigirse solo sin un líder. Tiene que estar bajo la autoridad de alguien, que fuera de Moisés, que fuera tal vez de Aarón en algunas ideas, que fuera de Josué al final, pero tenía que haber un líder donde ellos podían dirigirse a través de ese líder. Las ideas, la misión de ese líder, ellos tenían que seguirlo. Dice que ¿cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Dice que es relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecaron y fueron castigados y cómo se prepararon para intentarlo de nuevo. Pecaron, fueron castigados, pero no con eso ellos se iban a quedar ahí. Ellos lo intentaban una y otra vez, tratando de conseguir lo que era la tierra que Jehová en ese entonces le había prometido, que era la tierra prometida. ¿Entienden? Entonces, eso es parte, algunos datos de esto. Habla también de palabras claves que existen en este libro, números o censo. Habla mucho. Dice también, habló Jehová de los hijos, habla de tabernáculo, habla de desierto, habla de servicio, habla de guerra también. La mayoría de las situaciones, de los acontecimientos que se relatan en este libro, acontecen en el desierto. La palabra desierto es utilizada 48 veces en el libro de Números. 48 veces habla de la palabra desierto. Desierto aparece 48 veces en el libro de Números. O sea que era una constante esa palabra. ¿Por qué? Porque era el modo donde ellos vivían, era el lugar donde ellos vivían, era el lugar donde ellos se desempeñaban. Era ahí su mundo. El desierto era su mundo. Durante 40 años el desierto fue su mundo. También decimos que el libro de Números se concentra en acontecimientos que se llevan a cabo en los años 2 y 40 del Éxodo. También hay parte de esto. Esto compone lo que acabo de decir, compone lo que es el Pentateuco. Que penta quiere decir 5. Entonces el libro de Números cae en el número 4. Los primeros 5 libros de la Biblia, llamado la ley, de la cual Número es el cuarto, y son atribuidos a Moisés a lo largo de toda la historia. Dice que el Número fue escrito en el año final de la vida de Moisés, lo que dije ahorita. Los acontecimientos del capítulo 21 en adelante hasta el final ocurren en el año número 40, después del Éxodo. Eso quiere decir que eso es casi terminando ese desierto. Eso quiere decir que eso fue casi entrando a la tierra prometida. Dice que el relato termina con Israel establecido en el lado oriental
del río Jordán, al otro lado de Jericó, el cual es un lugar desde donde la conquista de la tierra de Canaán comenzó. El libro de Números debe ser fechado entre 1405 a.C., debido a que es fundamental para el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio está fechado en el mes 11 del año 40 después del Éxodo. Temas principales del libro de Números: está la fidelidad de Dios, está la rebeldía humana, está la peregrinación en el desierto, y también habla del censo del pueblo. La cobertura histórica consta de 40 años, un periodo dentro del que murió la generación que salió de Egipto. Oiga esto, este dato: toda la generación que había salido de Egipto había muerto en el desierto. Ya todos los que iban a entrar a la tierra prometida mayormente eran muchachos que habían nacido en el desierto y que iban a entrar a la tierra prometida. Todos aquellos que salieron de Egipto, que duraron 40 años, la mayoría de ellos murieron. Y el énfasis es la preparación para la conquista militar de la tierra prometida, el pacto de lealtad de Dios hacia el pueblo de Israel con respecto a la tierra, el repetido fracaso de Israel para guardar el pacto con Dios, el liderazgo de Dios para con su pueblo y la afirmación del liderazgo de Moisés, preparación para entrar y adorar en la tierra prometida, conquista y asentamiento de la tierra al oriente del río Jordán. Ya eso es, cuando ellos se asientan, es cuando ya están establecidos dentro de la tierra prometida. Hice un cuadro sinóptico, y es las etapas en las cuales se encontró, relata lo que fue el libro de Números. Y voy, si me permiten, voy a hacer extensivo a cada uno de ustedes este cuadro sinóptico para que tengan una idea de cómo estuvo dividido el tiempo para el libro de Números con el pueblo de Israel en el desierto. Dani Sánchez, José Luis Ferreras. Ahí están los capítulos desde el 1 hasta el 36, que es el libro completo. En la parte derecha, vemos que dice rebelión y peregrinaje primera generación. Esa parte. Ahí, eso consta hasta el capítulo 25. Y del 25 hasta el 36, vemos entonces de la segunda generación para entrar entonces a la tierra prometida. En el renglón que le sigue a la izquierda, vemos que es la primera generación. Y esa primera generación llega hasta el capítulo 20. De ahí entonces llega otro renglón que se llama Victorias de la segunda generación, que está compuesto desde el capítulo 21 hasta el 36. En el renglón siguiente, a la izquierda, vemos que habla sobre censo y orden de Israel, desde el capítulo 1 hasta el 9. Oposición interna, lo encontramos desde el capítulo 10 hasta el capítulo 20. Una oposición interna, ellos mismos, con problemas internos. Del capítulo 21 al 25, entonces vemos una oposición externa. Ya no solamente eran ellos, ya eran otros que estaban haciéndole la oposición, ya eran otros que estaban trayéndole situaciones, ya eran otros que estaban trayéndole problemas a ellos. Por lo tanto, es la oposición externa. Del capítulo 26 hasta el final,
entonces vemos ese renglón que dice Josué guía la segunda generación. ¿Por qué la segunda generación? Porque lo acabo de decir, ya la primera generación que había salido de Egipto había muerto durante los 40 años en el desierto. Entonces ya aquí cae la segunda generación. 38. ¿Ah? 38 años. Exacto. Entonces, ese cuadro sinóptico está ahí, pero también no nos quedamos ahí. Quería sacarle copia a este material también para que ustedes lo tuvieran, pero no me fue posible. Esto es un detalle de las partes principales de cada uno de los capítulos que tiene el libro de Números. Cada uno de ellos son los puntos importantes y relevantes de cada capítulo. En el capítulo 1 vemos que Moisés y los príncipes de Israel cuentan a todos los varones de cada tribu mayores de 20 años de edad, excepto los de la tribu de Leví. Ustedes saben que esa era una tribu especial, la tribu de Leví, especial en todos los sentidos. Estos suman 603.550. 603.550. En total, el pueblo. Ajá. ¿De varones? Varones de 20 años arriba. Estamos hablando de género. Varones. Varones, aquí habla de varones. Dice que se asignan a los levitas a atender el tabernáculo, por eso digo que es una tribu especial. Era una tribu especial y nosotros en los otros libros que hemos estado estudiando hemos visto que realmente así, siempre se señala a la tribu de Leví como una tribu especial. Era una tribu que era la tribu que se encargaba de ministrar. Y eran poquitos. Sí, era la tribu que que los demás tenían que encargarse de ellos, porque ellos eran los que elevaban el pueblo hacia Dios, hacia Jehová. En el capítulo 2 se establece el orden y los líderes de las tribus y de los ejércitos de Israel en sus tiendas. En el capítulo 3, Aarón y sus hijos ministran como sacerdotes. Se escoge a los levitas para efectuar el servicio del tabernáculo. Volvemos a los levitas. Ellos son de Jehová, en reemplazo del primogénito de todas las familias de Israel. Se dan el número, la responsabilidad y el oficio de ellos. Ahí esa parte no la pudimos conseguir, pero está el dato. En el capítulo 4 dice que cuando los campamentos de Israel tengan que mudarse, Aarón y sus hijos deben cubrir los objetos sagrados del tabernáculo. Los levitas, volvemos a los levitas, de la familia de Coat, de Gersón y de Merari, han de llevar la carga del tabernáculo. No era cualquiera. Eran ellos que estaban designados además para cargar lo que era el tabernáculo. En el capítulo 5 se pone a los leprosos fuera del campamento. Los pecadores deben confesar su falta y hacer restitución para obtener el perdón. Las mujeres de las que se sospeche que sean inmorales deben pasar por la prueba de los celos ante los sacerdotes. En el capítulo 6 se explica la ley de los nazareos, por la cual los hijos de Israel pueden consagrarse a sí mismos a Jehová mediante un voto. No beben vino ni sidra y ni se contamina, deben raparse la cabeza. Jehová revela la bendición de Aarón y sus hijos deben emplear para bendecir a Israel. En el capítulo 7, Nazareo quiere decir. Nazareo es que no se puede raspar la cabeza. Separado para Dios, pero no se puede raspar la cabeza. Esa es una de las Una de las cualidades. En el capítulo 7, en el día de la dedicación, los príncipes de Israel hacen ofrendas para el tabernáculo. Jehová habla a Moisés desde el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del pacto. Capítulo 8. Los levitas son lavados, consagrados y apartados para la imposición de manos. Ellos son de Jehová en lugar del primogénito de cada familia. Se dan los levitas como un don para Aarón y sus hijos para efectuar el servicio del tabernáculo. Ellos eran los que oficiaban esa parte. En el capítulo 9
se manda nuevamente a Israel a guardar la Pascua. Una nube cubre el tabernáculo de día y de noche, y también fuego en la noche. Cuando la nube se detenía, Israel acampaba. Cuando la nube se levantaba, entonces ellos partían. Era una señal, ok. La nube se asienta, todo el mundo tranquilo, todo el mundo hacía su campamento, todo el mundo hacía su vida cotidiana. Inmediatamente la nube levantaba, vámonos entonces. Bajo la nube. De día y de noche, Jehová De iba día y de con noche. ellos. De día y de noche. Jehová iba con ellos. De día iba en forma de nube y de noche Columna de fuego. en columna de fuego. Muy fácil. En el capítulo 10 se usan las trompetas de plata para convocar a la congregación y para tocar al arpa. La nube es quitada del tabernáculo y los hijos de Israel marchan en su orden prescrito. El orden prescrito era lo que ya se había establecido, cada quien, dónde iba a ir cada quien, qué lugar iba a ocupar cada quien de los que estaban ahí. Era un orden, no era que yo me voy adelante ni que el otro se va detrás, era orden, por familia, por tribu, ordenado. Me imagino eso, ese pueblo marchando en orden, como debe ser. El arca del convenio va delante de ellos en sus viajes. ¿Por qué iba delante de ellos? Porque estaba simbolizado que Jehová estaba ahí. Esa era la presencia. El símbolo de la presencia. presencia. Entonces, por eso iba delante el arca. No iba ni en el medio ni detrás, ni un poquito más para adelante, ni un poquito más para atrás. No, era delante. Porque la presencia de Jehová era la que iba promoviendo, era lo que iba transformando los aires, era la que iba abriendo el camino. Todas esas cosas.